En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Punto 5. Bueno, ya hoy como que respiramos más tranquilos en Bogotá. Se reunieron finalmente y por todo lo alto, ¿no? El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, como que hicieron las paces y se salva el metro. ¿Qué lectura le da usted a esta reunión de las últimas horas entre el presidente y la alcaldesa Claudia López? Bueno, yo lo primero que creo es que desde el primer momento en que el ministro de Transporte hizo el anuncio, no sé si recuerda, John Didier, yo hice un trino de calma, invitando a la calma, a que nos sentemos a conversar, que una conversación soluciona, una conversación responsable y respetuosa soluciona cualquier conflicto. Entonces hice un llamado a la calma. Luego, nuevamente manifesté que lo más urgente era conversar entre el presidente y la alcaldesa. Y me alegra mucho, de verdad que para mí me llena no solamente de optimismo que se haya podido dar esta conversación, por varias razones, John Didier, porque es un ejemplo para el país. Es un ejemplo para el país que en medio de las diferencias de dos personas que están ostentando una dignidad tan importante, donde todos estamos pendientes de lo que dicen, pues se puedan poner de acuerdo. Es decir, aquí el tema político no puede ser que me opongo o que tengo una postura y esté por encima de las consideraciones técnicas o jurídicas. Entonces yo felicité ayer a la alcaldesa, al presidente, porque eso demuestra madurez política, que se hayan puesto de acuerdo, que hayan podido conversar. Ay, perdón, Correcto. Estamos perdón. tranquila, estamos con la representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez. ¿Puede usted continuar? Demuestra madurez política por parte tanto Demuestra del madurez. presidente como la Sí, alcaldesa. sí, demuestra. Perdón, John Didier, me sube el vidrio, Pedro, por favor. Gracias. Demuestra madurez política. Poderse sentar, despojarse de cada uno de sus posturas tan radicales que habían demostrado en los trinos y decir, no, aquí está por encima Bogotá, aquí están por encima los bogotanos que vivimos en Bogotá y ya somos hijos adoptivos de Bogotá, los bogotanos que nacieron aquí en Bogotá y los bogotanos que están de visita. Yo creo que todos somos bogotanos los que visitamos, habitamos la ciudad. Así que es un mensaje de madurez política, es un mensaje de cordura, es un mensaje de verdadera reconciliación, pensar en el bienestar común, que es en beneficio de la ciudad y no, a mi parecer, de ninguno de los dos. Aquí no está, nadie ganó ni nadie perdió. Aquí ganó la ciudad. Aquí ganó la ciudad. Pero ninguno de los dos ni ganó ni perdió. Ganamos, ganó la ciudad y creo que eso es fundamental. El diálogo de verdad que sí lleva a una solución. El diálogo franco, sincero, honesto, respetuoso, lleva a una solución. El segundo mensaje, o sea, ese es el primero y me parece que es fundamental. En medio de tanta agresión que hay en el país, en redes, ¿no? Entonces es fundamental. El segundo es que las agresiones no conducen a nada. Las agresiones, las posturas rígidas, yo creo que ese lenguaje tenemos que empezarlo, y lo digo por mucha gente que en redes le dijo a cada mandatario una u otra cosa. Ujú. Eh, las agresiones no conducen a nada. Yo creo que aquí hemos llegado a un punto donde inclusive la agresión la hacen a la persona, ya ni siquiera las apuestas políticas, no, a las personas. Entonces creo que eso tenemos que empezar a cambiarlo como país y entre todos los medios de comunicación fundamental para poder avanzar en una política distinta, en una política reflexiva, en una política propositiva, pero no ofensiva.
Bueno, Ese es el segundo aprendizaje. correcto. ¿Cómo? Sí, y que ya... Y el tercer aprendizaje, Sí, el tercer aprendizaje es que aquí los dos mandatarios tienen la razón. El presidente Gustavo Petro, porque él demostró técnicamente la viabilidad del metro subterráneo, porque también tenía los estudios, diseños, y Peñalosa cuando llegó de alcalde acabó con todo y volvió a empezar. Ahí debimos habernos todos puesto firmes y decir, no, por favor, esto es lo mejor. Pero creo que ahí el Consejo de Bogotá, que no recuerdo quiénes eran en su momento, el Consejo de Bogotá, eh, pues nada, le dio el espaldarazo a Peñalosa y se tomó una decisión ideologizada y política en lugar de técnica, pensando en que eso favorecía más a Petro que a Peñalosa, y entonces acabaron con el metro subterráneo que había dejado Petro planteado. Hoy hay una situación jurídica de base, técnica también, que si se supera, y la alcaldesa Claudia pues también tiene la razón, que ella como mandataria dice, yo ya hice hay un proceso, hay un contrato, hay una financiación del metro, entonces ahora yo qué hago, ¿no? Pero yo creo que la decisión que tomó ayer el presidente y la alcaldesa es lo correcto, y es sentarse a conversar, definir la ruta técnica y jurídica, y como lo dijo la alcaldesa, acataremos lo que diga la mesa técnica. ¿Y eso qué significa? Que cada uno tiene la razón. Aquí no era quién tiene la razón, es cómo en las condiciones que hoy está el metro es la mejor salida. claro, en ese sentido se acordó por parte del presidente Gustavo Petro y Claudia López, se acordó volver a las mesas de trabajo, tanto técnicas como jurídicas, y acogerse a lo que determinen estas mesas de trabajo. Así que esa es la expectativa, retomar las mesas jurídicas y técnicas para avanzar y aceptar las recomendaciones frente a ese megaproyecto. Entonces, ya con las reglas claras, pues uno creería que van a avanzar en ese tema del metro, ojalá, porque pues ya van, como usted lo advertía, hay un contrato firmado, de hecho va en un 18% de ejecución, y si se puede, parece que la alcaldesa cree que una tercera opción se puede trabajar en una parte adicional al contrato actual de las 72 a las 100, y que ese tramo sea subterráneo, y ojalá el presidente pues logre aceptar también esa recomendación que hace la empresa constructora. Pero hablando de ese tema, de lo que dijo el ministro, porque amenazó a Bogotá que si no aceptaba los cambios que solicita el gobierno con el metro, entonces quedarían en riesgo la financiación de otras obras. Eso generó mucho ruido y malestar, lo vieron como un chantaje por parte de la administración. Dice el presidente del Senado, Roy Barreras: he pedido a los ministros, a las ministras, que entiendan bien las directrices del presidente Gustavo Petro y sus objetivos finales: mejorar las condiciones de vida de los colombianos, no imponer una agenda ideologizada y activista que no dialoga con los demás colombianos. Ese tuit del presidente se podría aplicar a varias carteras: a la ministra de Minas, al ministro del Transporte, ahora a la ministra de Salud. Hay mucho ruido. ¿Cómo ve usted ser? Una cosa dicen los ministros y otra cosa tiene que salir a decir el presidente. ¿Cómo ve ese funcionamiento, ese engranaje que debe tener el gobierno nacional hacia los colombianos? Bueno, aquí la voz que reina, es decir, quien toma la decisión es el presidente. Y yo creo que el presidente ha sido claro en sus mensajes, en el propósito de lo que, desde campaña, de lo que quiere hacer en cada uno de los temas en materia de salud. Siempre se dijo que era un tema de medicina preventiva, que había que cambiar el modelo. Él no está haciendo nada distinto a lo que dijo campaña. Lo que pasa es que ya la ley lo que establece es el cómo. Entonces, claramente se generan incertidimbres normales, porque cuando hay un cambio, siempre hay incertidumbres. Entonces, yo lo que creo, John Didier, es que debe haber más
más sincronía como funcionarios públicos de los ministros y acatar efectivamente las instrucciones del presidente como él las establece y no que nadie interprete las decisiones del presidente, sino que las transmita como él las considera, como las ha definido, pero además como las ha manejado desde la campaña. Él no ha cambiado nada distinto a lo que dijo en campaña. Sí, y los cambios pues generan incertidumbre. Ahí a propósito de la reforma a la salud, ya vamos a entrar con ese tema también. No sé si quiera adicionar algo sobre el metro, podemos cambiar al tema de la salud que también ha sido noticia en las últimas horas. No, el metro en Bogotá es una realidad, o subterráneo, o modificando el tramo, o como elevado, es una realidad. Yo lo que creo es que tenemos que asumir con madurez política las decisiones que establezcan las mesas técnicas, y ese fue el acuerdo, y eso es lo que tenemos que acatar, las decisiones técnicas y jurídicas que se determinen en la mesa, y asumirlas con toda la responsabilidad, pensando siempre que el beneficio es para Bogotá y para todas las personas que vivimos, no, somos bogotanos adoptados y que transitan por la ciudad. Correcto. Adicional al trino del que le hablo de Roy Barreras, donde hace relación a los ministros, dice, finaliza él diciendo, hoy el presidente salvó la reforma, ya el presidente anteayer se reunió con el presidente de la nueva EPS, el secretario de Salud de Bogotá, José Fernando Cardona, y ayer se reunió con el resto de representantes de la CPS. Por fin, representante de la Cámara, se reunió el gobierno con los de la CPS, que son los llamados a que intervengan, a que interactúen, y ya quedó claro que no se van a eliminar las CPS. Así que le voy a invitar a usted y a los oyentes y seguidores de Al Día Noticias para escuchar las declaraciones que en ese sentido entregó el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, sobre las conclusiones de esta reunión con las EPS que ha hecho el ministro Alfonso Prada. Vamos a escucharlo. No se eliminan las EPS, es lo que ha dicho Alfonso Prada. Dicen los representantes de la CPS que salen felices de la reunión porque no los van a eliminar. ¿Así es, al corto o a largo plazo? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, sí, esa es una conclusión importante que el presidente le comunicó a representantes de las EPS, tal vez más grandes del país, con una cobertura de millones y millones de afiliados. Claramente las EPS que se acomoden al nuevo sistema y tienen todas las condiciones para acomodarse, que entiendan el nuevo diseño de los centros de atención primaria cerca a los ciudadanos, van a tener la posibilidad de subsistir y hacer parte del sistema indefinidamente, de tal manera que hubo una conversación supremamente constructiva. El presidente Gustavo Petro reconoce los cerca de 30 años de experiencia de estas entidades en acumulación de información, de experiencia en materia médica, en materia financiera, y desde esa perspectiva el sistema quiere naturalmente utilizar estos 30 años de experiencia, que no se pierdan y que toda esa acumulación de conocimiento sea puesta al servicio de la salud de los colombianos, de tal manera que estamos escuchando a todo el mundo y articulando la mejor propuesta posible para que el derecho a la salud sea eficaz para todos los colombianos y las colombianas en todo el territorio nacional. ¿No se eliminarán las EPS? No, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS, ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar sus objetos sociales al servicio de la salud de los colombianos. Ministro, ¿qué preocupaciones? Bueno, ya digamos eso lo voy a dejar para la ministra de Salud y lo voy a dejar para la presentación del proyecto y la explicación que haremos el próximo lunes. Ministro, ¿qué preocupaciones? Porque sí. Nos dicen que hasta el lunes lo van a conocer igual que toda la ciudadanía. Bueno, como todos ustedes saben y el país lo ha visto, hay un conflicto, digamos, que se ha desarrollado o que se ha desatado en el departamento del Cauca en torno a la prestación del servicio de salud del magisterio, que nos ha hecho pensar que esta puede ser una oportunidad para resolver el problema de salud del magisterio, de tal manera que
En este preciso instante se desarrollan varios diálogos con la ministra de Trabajo por un lado, con la ministra de Salud por el otro lado, y nos vamos a dar la posibilidad mañana viernes y el sábado de revisar si tenemos las condiciones para resolver de una vez el problema o digamos las condiciones de prestación del servicio de salud. Yo calculo a cerca de 200.000, entre 150 y 200.000 maestros, docentes, a los que podríamos mejorarle sustancialmente el sistema. Sobre eso no hay una decisión y creemos que mientras haya la posibilidad de resolverlo en el proyecto, vale la pena esperar unas horas y radicarlo el próximo lunes. Ahí estaba entonces el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil. No se eliminan las EPS, representante Olga Lucía Velázquez. Bueno, yo creo que el presidente efectivamente ha salvado la reforma porque ese era un tema que en el Congreso con seguridad iba a generar la discordia, ¿no? Ujú. Las EPS tienen un papel fundamental en el sistema actual. Ahora lo que tienen es que acondicionarse al nuevo sistema. Resulta, John Didier y oyentes, que cuando inició la implementación de la ley 100 también tenía un propósito, porque en la distribución de la UPC eh, tenía el mayor porcentaje era preventivo. Pero resulta que lo que hicieron fue utilizar, no hacía nadie prevención, vieron que el pago era por evento, entonces era mejor hacer resolutivo, es decir, era mejor hacer una cirugía, era mejor hacer unidades renales, era mejor hacer unidades de cuidado intensivo. Entonces se nos amplió el tercer y cuarto nivel y la prevención, que es lo básico para que usted mantenga sano, se dejó de un lado. Entonces yo sí creo que era importante y es importante poner en cintura las EPS. No, también creo que no había que acabarlas y me parece que correcto lo que acaba de hacer el presidente, pero sí hay que ponerlas en cintura, John Didier. Yo no sé, comercialmente, de un momento a otro las EPS estaban como la perfección cuando, cuando siempre tantas tutelas que a través de la Defensoría del Pueblo se presentaban, Ujú. bueno, miles de dificultades con las EPS, pero de un momento a otro son perfectas. No, las EPS son necesarias dentro del sistema, ojo, son necesarias dentro del sistema, pero tienen mucho que mejorar. Claro. Entonces yo sí creo que yo creo en el modelo que se está proponiendo porque es el modelo que yo promocioné en campaña y es un modelo preventivo, es un modelo donde haya equipos básicos de atención, de una enfermera, y le estamos agregando en esta ley un psicólogo. ¿Por qué? Yo creo firmemente que gran parte de nuestro problema en el país es de salud mental, de salud mental. Y si nosotros identificamos a tiempo los trastornos mentales, los podemos corregir. Si nosotros le enseñamos a la gente a a gestionar sus emociones, podemos también mejorar. Entonces, yo sí digo que es fundamental que podamos organizar este nuevo sistema basado en la medicina preventiva, este sistema que además reconoce, es que John Didier, cerca de 600 municipios en el país no tienen unidades básicas de atención, es decir, no hay enfermera, no hay un médico que atienda un parto. Entonces, en la zona rural le toca a la persona salir rápidamente para la ciudad. Los servicios están concentrados en Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y Bogotá. Ujú. Resulta que nosotros somos 1.104 municipios, están concentrados en 6. Ujú. Entonces uno dice, bueno, aquí hay algo que mejorar o no. Hay muchas cosas que mejorar. Entonces no solamente era el tema de las EPS, sino es cómo hacemos para que le llegue el servicio de salud a todas las personas en el país. Y a veces, cuando se opina de un tema, se opina desde donde usted vive. Entonces, claro, en Bogotá hay un servicio de salud con dificultades, pero bueno, o sea, que hay acceso a todos los niveles de atención en salud. Sin embargo, también hay una inequidad en la oferta. Hay más oferta de la calle
72 hacia el norte, oferta especializada, y de la Ujú, calle 72 hacia el sur, no. ujú. ¿Cuánta gente de Ciudad Bolívar le toca, porque no tiene otra opción, de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Rafael Uribe, venir hasta la calle 100 porque es donde están Ujú. los servicios especializados? Entonces, claramente hay una inequidad en la oferta. Y lo otro es que el sistema actual, la forma de pago por evento, pues motivó lo resolutivo, disminuyó la atención en la medicina preventiva, y aquí lo que necesitamos y en esa medicina preventiva, eh, pues tampoco es rentable económicamente para una EPS, pues tener estos equipos en esos lugares alejados. Y entonces, como no es rentable, pues no lo ofrezco. Venga aquí, señor usuario, donde yo le digo. Entonces también, esto no, mejor dicho, ahora yo no sé en qué momento, por eso digo, yo estoy de acuerdo en que no se tienen que eliminar, pero no sé en qué momento se volvieron las hermanitas de la caridad, las EPS, ¿no? No lo son, Ujú. tienen fallas y hay que mejorar las fallas. Dice, una de las frases que le está cobrando Roy Barreras a la ministra de Salud, Carolina Corcho, es que ella afirmó en su momento: las EPS no curan, las EPS facturan. Bueno, las EPS no curan en realidad, las EPS son gestoras, Sí. porque quien ofrece el servicio son las IPS. Entonces, yo sí creo que aquí volvemos otra vez al tema de quién tiene la razón. Pues claramente, Roy, desde su punto de vista médico, ha manejado el sector, tiene mucha experiencia en el sector, él le da un rol preponderante a la EPS. La ministra, que ha estado en el otro lado de la moneda, en la prestación, pues se da cuenta que una IPS cuando presta el servicio, porque ¿quién presta el servicio realmente? Pues la IPS. ¿A Ujú. quién le factura? A la EPS. ¿Quién autoriza? La EPS. ¿Quién le paga? A la EPS. Entonces, la EPS es una administradora de gestión de riesgo en salud. Entonces, pues en realidad, si uno se pone a ver de manera literal, pues los dos tienen la razón. Sí, ahora, una conclusión es que se van a seguir liquidando EPS que no funcionen, que es algo que se ha venido haciendo desde el gobierno anterior, desde el Iván Duque. Claro. Por ejemplo, se liquidó a Medimás, todos nos dimos cuenta de lo que pasó con Salucol, la Desde plata Juan Manuel Santos. desde Juan Manuel Santos, correcto, la plata de la salud la utilizaban para hacer canchas de tenis, por ejemplo, lo de Salucot. Entonces era realmente inconcebible. Medimás, que luego Salucot pasó a ser Medimás. Comeva, por ejemplo, que era también una de las EPS que tenían serias dificultades. Entonces, se ha conocido que dentro de la reforma a la salud, la nueva EPS, que es una de las más sólidas del país, asumiría la atención de 7 millones de pacientes de EPS liquidadas. Así que las que no funcionen bien y no respondan y no presten un buen servicio y le quede mal a los afiliados, seguramente van a seguir desapareciendo. Eso es lo que hay que hacer. El gran interrogante, representante, es si los giros van a ser directo a las clínicas hospitales o se les sigue girando a las EPS, porque el problema es que la EPS recibe la plata, pero no paga oportunamente a las clínicas y hospitales el servicio que ya les prestaron. No, yo creo que los giros sí tienen que ser directos, pero debe haber un proceso de auditoría, que ahí es donde no estaba, pues no se conoce el texto, yo no conozco el articulado. Cuando yo hablé con la ministra, le dije, bueno, una gran pregunta de la reforma: si yo implemento un modelo de medicina preventiva, ¿cambia la forma de pago? ¿Cuáles son las formas de pago del nuevo modelo? Ella no, pues no me respondió esa pregunta, y Ujú. yo creo que es clave saber cuáles serían las formas de pago. Dos, si yo implemento un modelo preventivo, eh, también necesito eh, darle subsidio a esos 500 o municipios o 100 municipios piloto donde voy a poner los equipos básicos. Eso debe tener subsidio a la oferta y no subsidio a la demanda. Entonces, ¿cómo se van a modificar esos subsidios de la oferta y la demanda? Porque recordemos que el actual modelo está basado en el subsidio a la demanda y no al subsidio a la oferta. Entonces, ¿se va a combinar el subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda? ¿En qué caso se va a combinar? ¿O se acaba definitivamente el subsidio a la demanda? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese pago? Tercero, si bien yo creo firmemente
en el modelo que está proponiendo el presidente Petro, porque es preventivo y debe ser preventivo. Deben haber subsidios a la oferta en estos municipios donde no llegan la oferta de las EPS actuales. Eh, Debe haber unos indicadores. El tercer punto es que los indicadores tienen que ser de salud pública y responsabilidad de todos. Es decir, una EPS hoy no es responsable en realidad de la salud de los afiliados. Una EPS es responsable de la autorización, del pago, de tal. Pero, pero hay un indicador de que, oye, usted tiene 2 millones de afiliados. De esos 2 millones de afiliados, ¿cuántos se mantienen sanos? Ese es un indicador para la EPS, porque es que el indicador de la EPS no es cuántos operó, cuántos, qué es lo que hay ahora, no. A mí dígame cuánto mantuvo sano, ahí sí usted hizo su tarea de prevención. Entonces, deben haber un cambio de indicadores para poder ajustarse a la implementación del modelo. Entonces, pues yo sí creo que el modelo es necesario cambiarlo, que las EPS deben ajustarse a un modelo preventivo y tenemos que tener indicadores de salud más que indicadores de producción, ¿no? Más de salud que de producción. Y que todos estamos, yo estoy pendiente del articulado, claramente duré 10 años en el sector salud, sé cómo funciona el sistema, pero además fui la primera que implementé atención primaria en salud en Bogotá como una prueba piloto en la localidad de Suba. Sé que funciona, pero también sé que sin una forma de pago distinta a la que hoy tenemos, no funciona. Sí, además fue una de sus banderas de campaña para llegar nuevamente al Congreso de la República, este tema de la salud, y por eso la estamos consultando. Una última pregunta para Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por Bogotá. ¿Cómo lo está haciendo Petro? ¿Lo está haciendo bien, regular, mal? Aquí en Al Día Noticias nos dijo Cristina Plazas, es directora del ICBF, sobre una columna que ella escribió en Vanguardia Liberal, que Colombia va para el abismo. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo está haciendo Petro? No, yo creo, John Didier, que por primera vez el presidente pone sobre la mesa y pone en la agenda pública los temas de grandes inequidades que hay en el país. Le voy a dar solo un ejemplo en el tema del agua. El plan de desarrollo que se radicó, el primer eje es la transformación alrededor del agua. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues que el ordenamiento del territorio esté salvaguardando la protección y la sostenibilidad del medio ambiente y de las cuencas hídricas. Y que y además crea un programa que se llama Agua Viva, y ese programa es para mejorar el consumo de agua potable, pero además garantizar mayor cobertura en acueducto y alcantarillado. Le voy a dar un dato, John Didier. 530 municipios, nosotros en Colombia tenemos 1.104 municipios. 530 municipios en el país no tienen agua de calidad, es decir, consumen agua contaminante. Casi media Razón Colombia. por la cual, entonces uno dice, bueno, aquí ¿para quién se está legislando? Pues se está legislando para todo el país. ¿Cuándo nos pusimos a pensar cuánta gente no consumía agua potable en el país? ¿Cuánta agua contaminada se está consumiendo? Y esa agua contaminada pues tiene toda relación con salud, es decir, Casi media que es Colombia, parte ¿no? también. Media Colombia, la mitad del país no consume agua potable, la mitad del país no consume agua potable. 3.200.000 personas no tienen agua potable, es decir, ni siquiera consumen el agua contaminada, es que no tienen. 12 millones de personas en Colombia tienen problemas de acceso a agua potable y deficiente, o sea, ineficiente agua potable e ineficiente alcantarillado. Entonces, nosotros tenemos un problema como si o sea, tenemos acueducto, alcantarillado y acceso a agua potable como si estuviéramos en el siglo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y estamos en el siglo XXI. Entonces, no todo Colombia tiene el 99.9% de alcantarillado y agua potable como Bogotá. Entonces, a mí eso me ha generado una gran alegría de poder poner sobre la mesa, porque no sé si usted lo recuerda, pero en el 2014 yo hice una gran defensa para poder lograr
universalidad en el acceso a agua potable en el país, porque si usted tiene agua potable, disminuye una gran cantidad de problemas en salud. Sí. Pero en ese momento no era parte de la agenda, nadie puso cuidado, no, eso ya se tienen los programas, lo importante era las viviendas y el Ministerio es de Vivienda y de Agua, entonces se priorizaron otros temas, pero hoy que el presidente ponga sobre la mesa el tema del agua, que podamos decir en un máximo de 20 años, si logramos cumplir el cronograma, logramos cubrir el 100% de las familias en nuestro país para que tengan alcantarillado y agua potable, eso es una maravilla. O sea, entonces, lo que lo que yo creo es que pues estábamos muy cómodos mirando unas problemáticas en unas centralidades y el presidente nos ha desacomodado, nos ha sacado de ese espacio de confort y nos dice, venga, es que aquí hay otra Colombia a la que hay que resolverle los problemas. Y yo sí creo que hay que resolverle los problemas a todos, porque el presidente no es el presidente de unos pocos o de los que votaron por él, el presidente es el presidente de todos los colombianos y así nos lo ha demostrado. Representante, entonces usted también está de acuerdo con que se dejen de firmar contratos para explorar petróleo. Eso no, ¿cómo va a ser para compensar esos recursos que recibe Colombia por cuenta del petróleo y el gas? Yo estoy de acuerdo en y lo dije en el Congreso de la República, yo estoy de acuerdo en una transición energética responsable, progresiva y además que reconozca la, las nuevas producción de energía. Porque es que ya hechos Qué reales, significa? perdón, le interrumpo, hechos reales ya, para este año se reduce en un 33% la inversión extranjera en exploración de petróleo en el país. Sí, pero John Didier, aquí es muy importante, yo no, yo creo en la transición energética, pero responsable y progresiva. Ahí en ese tema de progresiva es donde hay una dificultad y es que yo sí creo que no se pueden acabar de tajo las exploraciones y ahí es donde hay una gran diferencia con el gobierno. Yo creo que las exploraciones y los contratos, esa suscripción de contratos se debe continuar hasta no tengamos claramente cuáles son esas producciones de energía alternativa que va a suplir este consumo del petróleo. Y sobre todo para sustituir esos recursos que le representan al Las presupuesto, fuentes, las fuentes del exactamente, las presupuesto. fuentes. Correcto. Así es, ahora sí ya llegué a Suba, ya están esperándome en la reunión, Bueno. entonces me tengo que despedir, pero le Ujú, agradezco enormemente el espacio que me ha concedido. Un saludo fraterno a todos los oyentes, a ti, John Didier, a tu familia. ujú, Yo soy optimista, yo creo que, no, yo creo que existe el optimismo y yo. Si le ujú, ponemos optimismo, fe, a que tenemos que luchar por todo el país, a que todos los colombianos tengamos acceso a salud, acceso a agua potable, bienes que nosotros hoy tenemos, pero no todo el país lo tiene, pues de pronto hay formas que no les gusta a unos, hay formas que no les gusta a otros, busquemos la forma, pero ujú. busquemos la forma de que todos los colombianos y colombianas vivamos bien. Ah, bueno, de 1 a 10, ¿cómo lo está haciendo Petro? Bueno, yo creo que Petro lo está haciendo bien porque está cumpliendo con el programa de gobierno que lo eligió. Un mandatario lo hace mal cuando no cumple con su programa de gobierno, pero ¿Cuánto cuando lleva? está haciendo lo que el pueblo lo eligió, lleva 6 meses. No, 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 Entonces, en calificación de 1 a 10, ¿8 puntos? de 1 a 10, 8 puntos, sí. 8 puntos. Bueno, gracias, que pase buen día. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, John La- Didier. Un abrazo fraterno y solidario para bueno, todos los oyentes. muy amable Gracias. con los colombianos a través de Al Día de Noticias. Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara, sobre 2 temas coyunturales. El metro de Bogotá, ya se reunieron el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Se salva el metro, hay metro, dice Olga Lucía Velázquez, y también hubo reunión del presidente con la CPS, dice la representante, se salva la reforma a la CPS, no hay que eliminarlas. Estamos en Al Día Noticias, en emisora .5, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información.